Continuamos con la tarde, hablamos de México en esta oportunidad porque según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y de Geografía, la situación de los niños y de los adolescentes no es alentadora. La razón: cerca de 2.5 millones de menores entre los 5 y los 17 años se han visto en la obligación de trabajar. Según el organismo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el trabajo infantil sigue siendo un tema relevante y afecta al 8.6% de la población joven. UNICEF se ha pronunciado frente a esta situación y la ha calificado como una violación a los derechos de los menores, ya que impide su sano crecimiento y desarrollo escolar. Nos acompaña Ana María Güemes, ella es oficial nacional de políticas sociales en UNICEF México. Señora Güemes, buena tarde, gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas tardes, Idania, un saludo para todo el continente americano. ¿Cuál sería la causa para que el trabajo infantil tenga estas cifras tan elevadas como arroja este informe allí en México? Bueno, en México el trabajo infantil, se han llevado a cabo políticas, se han creado esquemas de coordinación intersectorial pues para atender este fenómeno y algunos programas focalizados en esta población. Sin embargo, pues la pobreza sigue siendo uno de los factores que explica la persistencia de esta práctica, y de hecho el día de ayer UNICEF México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicamos conjuntamente un estudio sobre pobreza en la infancia y la adolescencia con las cifras más actualizadas que tenemos en México, que son a 2014, y vemos ahí que más de la mitad de la población menor de 18 años en el país se encuentra en situación de pobreza. Entonces es muy importante atender a esta población porque las condiciones que presenta obstaculizan el desarrollo de todos sus derechos y por supuesto también su derecho a una vida libre de explotación laboral. Claro. ¿El crimen organizado, el narcotráfico, son factores que pueden incidir en esta estadística? Pues no hay una evidencia de una correlación específica. Yo quisiera insistir en sí la urgencia de abordar el tema de la pobreza infantil, porque justamente la situación que afecta el cumplimiento de los derechos de la infancia gracias a la pobreza, y que sí se relaciona muy directamente con el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, coloca a esta población en una situación de vulnerabilidad y de incumplimiento de derechos que compromete su bienestar presente y las posibilidades de desarrollo futuro de todo el país en un entorno de mucha mayor cohesión social, de mayor prosperidad y de mayor desarrollo económico también. Claro, ahora, digamos, la pobreza infantil es algo que tiene que ser atacado desde el gobierno. ¿Hay políticas públicas para esto? ¿Hay ausencia del Estado? ¿Hay conciencia por parte del Estado de lo que ocurre? Sí, definitivamente México cuenta con un conjunto muy amplio de políticas sociales, políticas tanto universales en el área de salud, en el área de educación, y políticas focalizadas, especialmente diseñadas para la población en pobreza y en pobreza extrema. Se trata de programas que han sido evaluados, que han sido incluso inspiradores de programas similares, como los de transferencias condicionadas en el continente y en otros países tan diversos como podría ser Sudáfrica, por ejemplo. Esas políticas han logrado avances importantes en la cobertura de servicios, sobre todo de salud, de educación, pero sin embargo lo que vemos en México y que explica en gran parte la persistencia de la pobreza es un deterioro en la dimensión de los ingresos. La medición que tenemos en México de la pobreza oficial nos permite conocer el desempeño en ambas áreas, en el ejercicio de los derechos sociales y también en la dimensión del ingreso. A la par que ha habido avances en el acceso a los servicios y en el ejercicio de los derechos sociales, realmente no ha habido avances e incluso un cierto deterioro en la dimensión de los ingresos de los hogares donde viven los niños y las niñas. Y eso explica la persistencia de la pobreza. Pero claro que existen programas, hace falta pues reforzarlos, y también hace falta tener una política económica mucho más armonizada con la política social, que promueva el crecimiento, que promueva la generación de empleos y todas las medidas conducentes a que los ingresos de los hogares puedan mejorar, porque esa es la forma en que se va a lograr remontar la situación de pobreza actual. Claro. Ahora,
¿cuál es la falla? Es decir, si hay una merma en el ingreso de la familia mexicana, si hay una merma en estos ingresos, que es lo que permite a su vez superar la curva de pobreza y tener acceso a lo que usted viene mencionando, educación, servicios, calidad de vida, evidentemente hay una falla en las... No sé si en políticas públicas, pero por lo menos hay una falla en el gobierno que no ha cumplido con la meta o de tener mayores fuentes de trabajo para que los ingresos mejoren y para que la calidad de vida del mexicano pueda mejorar. Bueno, se trata evidentemente de un fenómeno multifactorial, a la vez que hay algunas cuestiones estructurales que han comprometido la productividad, la competitividad de la economía mexicana. Pues también ha habido choques externos, ¿no?, asociados al comportamiento de otras economías de mayor tamaño, como la estadounidense o la china, que definitivamente tienen un impacto sobre la economía mexicana y sus posibilidades de crecimiento. A este respecto, pues ha habido reformas que se han abordado buscando a mejorar, por ejemplo, la competencia económica en el país, la situación de los monopolios, pero pues evidentemente toma un tiempo para que esas reformas puedan ser implementadas plenamente, para que maduren y empiecen a rendir frutos. La situación que tenemos actualmente, esta fotografía, digamos, de la pobreza infantil en México, con los datos más recientes de 2014, lo que nos está diciendo es justamente eso, que los avances que se han registrado en la reducción de las carencias sociales no han sido acompañados de una mejora en el ingreso. Entonces la pobreza se ha mantenido muy estable, alrededor de 54% de los niños y niñas en México, y lo que sí hemos visto, gracias a esta ampliación en la cobertura de los servicios, pues es una reducción en la pobreza extrema de 2.5% entre 2010 y 2014, que equivale a alrededor de 900,000 niños, niñas y adolescentes. Y bueno, esa es una disminución que tal vez no es al ritmo que se requeriría para sacar a la población de la pobreza, sobre todo a la población infantil. Sin embargo, es un avance que no podemos desconocer. Quiero agradecer a Ana María Güemes, oficial nacional de políticas sociales de UNICEF en México, por compartir estos minutos con NTN 24. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y estamos a su disposición aquí en UNICEF México para seguir dialogando sobre los derechos de la infancia en el país.